Veamos cómo son entonces los sistemas de préstamos o las posibilidades que tenemos nosotros de tomar deuda, ¿sí? Vamos a usar la ecuación de matemática financiera de interés compuesto, ¿sí? Nos vamos a mover en el tiempo, ¿sí? Eh, Dividiendo si vamos hacia atrás, multiplicando si vamos para adelante, ¿sí? En este caso, en realidad lo que nos va a pasar es que nosotros vamos a tomar un préstamo, vamos a tomar una deuda en un determinado momento del tiempo y seguramente va a tener una serie de pagos escalonados en el tiempo, ¿sí? Y esta serie de pagos va a haber que trasladarlo hasta el momento inicial para ver cómo es la devolución. En realidad lo que va a pasar es que con esto, con la deuda que nosotros tomamos, o sea, tomamos, qué sé yo, 1.000 pesos de deuda, eso va a tener una serie de pagos en el tiempo y lo que vamos a calcular es la serie de pagos en el tiempo para devolver la deuda a una determinada tasa, ¿sí? O sea, en esta ecuación, vamos a tener, perdón, en esta vamos a tener el C y vamos a tener que determinar los distintos M's que van a estar en el tiempo, ¿sí? Esto podría ser directamente que a mí me presten 1.000 pesos y yo tenga que devolver un M en determinado momento del tiempo y lo calculo así con esa ecuación, ¿no? De acuerdo al interés que tengo en el medio en el tiempo, ¿sí? ¿Sí? Esto sería como un sistema que vaya capitalizando a través del tiempo, ¿sí? Si yo quiero calcular cuánto es la tasa que tengo que con un solo pago en el tiempo, o sea, con una sola devolución dentro de un tiempo, en realidad lo que te va a hacer es calcular la tasa efectiva, ¿sí? Recordemos que la tasa efectiva es aquella que el periodo de capitalización coincide con el periodo de tiempo, ¿sí? Una tasa efectiva anual tiene capitalización anual, una tasa efectiva mensual tiene capitalización mensual, una tasa efectiva semestral tiene capitalización semestral. O sea, si yo me prestan plata, 1.000 pesos ahora, los tengo que devolver dentro de un semestre, dentro de 6 meses, ¿sí? Yo podría usar una tasa efectiva mensual elevada a la 6, porque son 6 meses, o una tasa efectiva semestral elevada a la 1, ¿sí? Y directamente calcularlo, ¿sí? Pero ¿qué pasa si ese préstamo, como es bastante habitual, tiene una serie de devoluciones a través del tiempo, ¿sí? O sea, lo que estoy hablando es que yo puedo tomar una deuda o puedo comprar algo y tengo, por ejemplo, cuotas mensuales. Es lo más común que tengan devoluciones en cuotas mensuales, ¿sí? Podría ser cuotas bimestrales, cuotas semestrales, cuotas anuales, ¿sí? Pero lo más común es encontrar sistemas de préstamos que tienen devoluciones, ¿sí? Que tienen cuotas anuales, mensuales, ¿sí? Entonces, esto nos da origen a dos sistemas de préstamos que son los más conocidos, ¿sí? Podríamos inventar el que queremos, ¿sí? Porque siempre se va calculando el interés sobre la deuda, ¿sí? O sea, estos dos sistemas son sistemas que trabajan con intereses sobre el saldo de deuda, ¿sí? O sea, siempre me calculan el interés sobre lo que yo debo, ¿sí? Y los más comunes son estos dos sistemas, que se llaman sistema francés y alemán, que la diferencia es, el sistema francés es aquel que tiene la cuota siempre igual, ¿sí? Tiene la cuota constante, a intervalos constantes, ¿sí? O sea, estamos hablando de una vez por mes, y con una cuota siempre igual, ¿sí? La cuota estaría representada por esta línea de acá, ¿sí? O sea, tiene cuota constante, ¿sí? Si
me faltaría decir esto. Si el sistema de préstamos, o sea, la devolución cada cuota, contiene una devolución efectiva del préstamo, ¿sí? Que le decimos amortización. Nada que ver con el concepto de amortización usado en contabilidad para hablar de depreciación de un bien, ¿sí? Acá simplemente, amortización en finanzas, o en el sistema financiero, el sistema de préstamos, significa la devolución efectiva de la deuda, ¿sí? O sea, cuando yo pago una cuota, la cuota está compuesta por el interés que tengo que pagar en determinado momento, más la devolución efectiva de la deuda, ¿sí? O sea, si una cuota de 100 pesos, tuviera 60 pesos de amortización y 40% de interés, yo a la deuda que tengo les tengo que restar los 60 pesos de amortización. O sea, no le tengo que restar los 100 pesos de la cuota. O sea, no estoy devolviendo 100 pesos, sino que estoy pagando 40 pesos de interés y estoy devolviendo 60 pesos de la deuda que tengo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto que yo acabo de decir, en realidad es un ejemplo traído de la nada, ¿sí? En realidad esto va a haber que calcularlo, ¿sí? Entonces, el sistema francés lo que tiene constante es la cuota, ¿sí? Entonces, siempre voy a tener una devolución efectiva de capital, ¿sí? Una devolución efectiva de la deuda, ¿sí? O sea, una componente de la cuota que es la amortización y una componente de la cuota que es el pago de intereses, ¿sí? O sea, toda cuota es así. Tiene una componente de amortización y una componente de interés. En el sistema francés lo que va a pasar es que esta cuota es siempre igual, ¿sí? El sistema alemán trabaja por el contrario con amortización constante, ¿sí? O sea, la devolución es siempre la misma. Y entonces yo tengo una parte de devolución de deuda y un interés, ¿sí? Una devolución de deuda y un interés. Una devolución de deuda y un interés, ¿sí? Obviamente, en los dos sistemas, a medida que yo voy devolviendo, a medida que yo voy pagando, a medida que van transcurriendo las cuotas, la deuda va a ir achicándose, ¿sí? En ambos sistemas va a pasar esto. A medida que yo voy devolviendo plata, devolviendo cuota, o sea, amortizando la deuda, ¿sí? O sea, pago una cuota, dentro de esa cuota habrá una componente de interés, una componente de amortización. Esa componente de amortización achica lo que yo debo, ¿sí? Entonces, en consecuencia de eso, el interés, a medida que pasa el tiempo, va a ser siempre un poco menor. ¿Por qué es esto? Y porque estoy devolviendo deuda, ¿sí? En ambos sistemas va a pasar eso. Fíjense que en este gráfico de cuota constante, el interés cada vez se va achicando en el tiempo, ¿sí? El interés cada vez es más chico en el tiempo. ¿Por qué es eso? Y porque estoy devolviendo algo, ¿sí? Entonces, al devolver, mi deuda es menor y el interés siempre se va a calcular sobre la deuda, ¿sí? En este sistema de acá, dijimos que la devolución es constante, pero el interés obviamente va a ir achicándose, porque acá el interés lo calculan sobre toda la deuda y acá el interés lo van a calcular sobre toda la deuda menos lo que ya devolví en la primera cuota. Acá el interés se va a calcular sobre toda la deuda menos lo que devolví en la primera cuota y en la segunda. Y así siguiendo, entonces el interés va a ir cayendo en el tiempo, ¿sí? Siempre voy a pagar menos interés, ¿sí? Como en en el sistema alemán, la devolución efectiva o la amortización es siempre la misma, las cuotas se van a ir achicando. En este sistema de acá, en realidad siempre la cuota es la misma y entonces lo que va a cambiar es la componente de la cuota, ¿sí? ¿Cuánto es de amortización? ¿Cuánto es de interés? ¿Sí? O sea, en el sistema alemán dejamos constante la cuota y en el sistema francés dejamos constante la amortización. El interés siempre lo vamos a ir calculando sobre la deuda,
¿Sí? ¿Está? Entonces, son dos sistemas que funcionan de distinta manera, ¿sí? Ahora, si los sistemas estos tuvieran la misma tasa, los sistemas son equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalentes? Que la deuda, la devolución de la deuda, funciona de la misma manera, ¿sí? O sea, es equivalente tomar este sistema o este sistema. ¿Cómo funciona? ¿Qué sería equivalente? Si yo devuelvo rápido, si yo devuelvo antes en el tiempo, voy a tener que devolver menos. Y si yo devuelvo más tarde en el tiempo, voy a tener que devolver más, ¿sí? Pero los sistemas podrían ser equivalentes aunque yo devuelva en una cantidad más que la otra. ¿Por qué? Y porque están sometidos a la misma tasa de interés, ¿sí? Entonces, un sistema no tiene que ser exactamente igual al otro en la forma de la cuota para decir que son equivalentes, sino que tendrían que tener la misma tasa de interés. O sea, a mí me daría lo mismo, me sería equivalente tomar uno u otro. Obviamente va a haber un criterio para elegir este sistema. Perdón, un sistema u otro. Tiene que haber un criterio para elegir un sistema u otro. Pero, digamos, los sistemas son equivalentes. O sea, a mí en principio me daría lo mismo desde el punto de vista financiero, me daría lo mismo elegir un sistema u otro, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar el sistema? Vamos a arrancar con, me voy a ir a un Excel, pero digamos, primero, si yo uso esta ecuación de acá, que era un sistema de cuotas iguales e inconsecutivas con la misma tasa, podría calcular la cuota de un sistema francés, ¿sí? O sea, el valor presente es la cuota y multiplicada por este factor que depende de la tasa de interés entre periodos. O sea, si esto es un periodo mensual, yo necesito la tasa efectiva mensual, ¿sí? Si esto es un año, necesito la tasa efectiva anual, ¿sí? La tasa entre periodos y la cantidad de periodos. La cantidad de periodos, ¿en qué la voy a expresar? O sea, si la tasa es mensual, la voy a expresar en meses. Si la tasa es diaria, la voy a expresar en días. Si la tasa es anual, la voy a expresar en años. Si la tasa es semestral, la expreso en semestres, ¿sí? O sea, si yo tengo que devolver esto en 2 años, ¿sí? Y la tasa y el pago es mensual, tengo que poner la tasa en 20, N es 24, ¿sí? Si tengo que hacer pagos anuales, N es 2 y la tasa que necesito es la efectiva anual. Si yo tengo que pagar cada 6 meses, N es 4, o sea, tengo 4 semestres en 2 años, N es 4, y la tasa es la efectiva semestral, ¿sí? La calcularía con la tasa efectiva con estas ecuaciones de acá, ¿no? Estas ecuaciones de equivalencia de tasa. Recuerden que los bancos trabajan con la tasa efectiva, por más que no dicen ellos tasa efectiva mensual, sino que le dicen tasa efectiva de la cantidad de días que hay entre periodos, ¿sí? Por eso a veces vemos en los bancos que, no sé si han devuelto algún préstamo así en meses en los bancos, a veces las cuotas son distintas porque trabajan con la cantidad de días, ¿sí? Por ejemplo, si yo comprara un artículo de un televisor, por ejemplo, que funciona con cuotas mensuales, en realidad hacen este cálculo, la tasa efectiva mensual, ¿sí? Toman una tasa nominal anual, calculan la tasa efectiva mensual y las cuotas son siempre iguales por mes, ¿sí? Una tarjeta de crédito funciona de la misma forma, ¿sí? Esto, digo, cuando tiene un interés en las cuotas, ¿sí? Si lo compramos con 12 cuotas sin interés, no es
no hay que aplicar esto, ¿sí? O sea, acá la tasa es cero, si son 12 cuotas sin interés. Habrá que ver después si esto usualmente pasa, si en realidad el interés está implícito dentro del precio, pero digamos, es la forma de comunicar lo que tienen las distintas empresas, ¿sí? O sea, no nos metemos con eso ahora, sino que eso tiene que ver con el criterio que podemos dar, otorgar créditos, ¿sí? Cuando veamos criterios, por ahí vamos a destacar un poco esto de la forma de comunicar, ¿sí? Pero, en principio, ¿sí? Trabajamos con esto, ¿sí? Fíjense y aprovecho para decir, si uno compra eh, en 3 cuotas, bueno, en 3 cuotas, no sé, en 12 cuotas, con el 20% de recargo, ¿sí? O sea, algo que vale 1000, me lo multiplican a 1200 y eso me dicen que son 12 cuotas de 100, en realidad ahí me están aplicando un factor de 20%. ¿Me siguieron? Yo compro algo a 1000 pesos. Me dicen que como lo voy a pagar en 12 cuotas tiene el 20% de recargo. O sea, voy a pagar 1200 pesos y lo divido entre 12. ¿Sí? O sea, cuotas de 100 pesos. ¿Sí? Ahí la tasa que me están explicando no es 20%. No es 20%. ¿Sí? Si quieren, después podemos calcular un ejemplo así. Pero la tasa de eso no es 20%. Es distinta a 20. ¿Sí? O sea, el 20 en realidad ahí sería un factor de recargo. ¿Sí? A ver qué estaría diciendo. O sea, yo pago 1000 pesos acá y me aplican un factor del 20% y me dicen multiplicar esto por esto, ¿no? Esto por el precio, ¿sí? 1200 y esto lo dividen entre 12, ¿sí? Y eso sería ¿cómo es? La cuota que tengo que pagar. El interés, la tasa de interés usada en este caso no es 20%. 20% es un factor para llegar de acá a acá, ¿sí? O sea, este factor tendrá una tasa equivalente que vamos a ver el sistema francés, o sea, vamos a ver cómo funciona el sistema francés, que es de cuotas iguales, ¿sí? Para calcularlo. ¿Está? Entonces, eh, dicho todo esto, veamos cómo funcionan los sistemas, ¿sí? Bueno, supongamos acá que tenemos un sistema de 24 cuotas, ¿sí? 24 cuotas. Y una tasa, yo necesito una tasa de interés de algún porcentaje, ¿sí? Voy a poner acá 3%. ¿Sí? O sea, tengo una tasa de mes de 3%. Fíjense que una tasa de interés efectiva mensual, que es la que yo necesito para calcular el sistema de cuotas, ¿sí? Del 3% me da una tasa nominal del 36%, ¿sí? Esto, ¿sí? Estoy usando esto, esta ecuación, ¿sí? Simplemente multiplico por 12. Y una tasa efectiva anual, fíjense que estoy usando acá la ecuación esta, la vuelvo a mostrar, esta ecuación, ¿sí? Una tasa efectiva mensual del 42,58%, ¿sí? Fíjense la diferencia que hay entre esto y esto. Generalmente en la letra chica de lo que me dicen me informan esta tasa nominal 30%, y yo creo que pago el 36% anual de interés, cuando en realidad pago o sea, para ver cuánto estoy pagando tengo que hablar de tasa efectiva, ¿sí? Fíjense que cuanto más me achico acá, las tasas son más parecidas, ¿sí? Y cuanto más me agrando, las tasas son más lejanas, ¿sí? Esto era un plazo fijo antes en la última, plazo fijo no, perdón, un descubierto, o lo que se pagaba
tarjeta a fines de gobierno anterior o mediados de gobierno anterior, las tasas estaban a este nivel, ¿sí? Entonces me informaban esta tasa del 100, yo iba a buscar un préstamo y me decían 100, había tasas del 100%, era común ver tasas del 100%, perdón, no tendría que ser así, porque la planilla está armada distinto, ¿sí? Tasas del 100%, ¿sí? Era común encontrar esto, y estamos hablando de un interés del 160% de tasa efectiva, ¿sí? Después a esto, obviamente, esto funcionaba en un marco inflacionario, hay que restarle, hay que sacarle la expectativa de inflación, ¿sí? ¿Sí? O sea, para calcular la tasa real. Pero bueno, la tasa nominal con el nombre nominal acá es distinto que el usado allá, ¿no? La tasa nominal efectiva contiene la inflación y habría que calcular la tasa real, ¿sí? Pero bueno, se hablaba de esos niveles de tasa, ¿sí? Ahora estamos sí, en plena pandemia hablamos de tasa de préstamos al 24%, pero también es nominal, ¿sí? Cuando me hablan de tasa efectiva, ¿sí? Acá pongo 2 para que me dé 24, ¿sí? Hablan del 27%, tasa efectiva. Hay otra sigla usada cuando yo tomo deuda, que es el CFT, que quiere decir costo financiero total. Eso incluye los gastos o los costos que tiene el otorgamiento del préstamo, ¿sí? Podría tener un 2%, un 4%, siempre tiene algún costo. O si tiene, por ejemplo, en los planes de autos tiene una parte administrativa, cada cuota tiene una parte administrativa, ¿sí? Entonces, ese CFT es el interés, o sea, la tasa de interés efectiva que yo pago teniendo en cuenta los gastos que podría otorgar esto, ¿sí? ¿Sí? O sea, esa sería la sigla de CFT, costo financiero total, ¿sí? O sea, cuando nos encontramos con esto, encontramos esta información, tasa nominal anual, tasa efectiva y el CFT. A veces vieron que no sé si les ha pasado, que en los de tasa cero, ahora cambió la ley, pero digamos en los de tasa cero apareció un CFT del 2-3% porque nos cobraban el seguro de vida, ¿sí? Entonces en ese seguro de vida, como nos estaban cobrando, en realidad iría en otra columna acá como costo, pero habría que sumárselo a la cuota y eso hace que el interés sea distinto, ¿sí? Entonces esa información está en el CFT. Desde el punto de vista de tomar deuda, en definitiva a nosotros lo que nos interesa es el CFT, el costo financiero total, porque a mí no me importa si me cobran cuota por interés, por amortización o por gasto administrativo o por lo que sea, ¿sí? No me interesa por qué motivo me están cobrando. Yo en definitiva tengo que pagar. Para mí todo es devolución de deuda, ¿sí? No me importa si me están asegurando la vida por si yo me muero y entonces ellos cobrarían igual el préstamo, ¿sí? Para mí eso es costo, ¿sí? Y está dentro de los costos de financiar, ¿sí? Bueno, dicho todo esto, vamos a ver cómo funciona el sistema francés y el sistema alemán, ¿sí? Vamos a poner una cuota coherente para Argentina, del 3% mensual, ¿sí? Y veamos cómo funciona esto. Para el sistema francés, yo tengo que usar esta ecuación de acá, esta ecuación de acá, para calcular cuánto es la cuota, ¿sí? Y la cuota, recuerden que tiene los componentes de la cuota. La cuota tiene amortización e interés, ¿sí? Entonces,
Para calcular la cuota tengo que usar esa ecuación. Excel esta ecuación la trae, ¿sí? Acá me meto, miren, funciones. Acá tengo que poner funciones financieras y tiene un montón de funciones financieras, pero hay una función que se llama pago. Pago, ¿sí? Que me pide, la toco, la armo, ¿sí? Pago me pide una tasa de interés, ¿sí? Una tasa de interés, un número de pedidos y un valor actual. Después me pide acá yo estas dos cosas no sé qué son. El valor futuro, o sea, si tuviera una última cuota más grande, y esto es para, como esta ecuación no se puede despejar, ¿sí? Recuerden la forma. Excel me pide como una ayuda para empezar a iterar, para que le sea más rápido el cálculo. A estos niveles de tasa, o 24 cuotas lo calcula muy fácilmente. ¿Sí? Entonces, estos serían los tres campos a llenar. Yo tengo una tasa acá del 3%, ¿sí? Esta. O sea, no tengo que poner ni esta, porque yo necesito la tasa entre cuotas. La tasa entre cuotas es la mensual. ¿Sí? Acá tengo que poner 0,3, perdón. 0,3. El número de periodos va a ser 24 y el valor actual va a ser 1200. O sea, yo voy a pedir 1200 pesos de préstamo. Acá tengo un problema. Perdón, 0,03. 3%, ¿sí? Y fíjense que la cuota me da 70,85, que es esto de acá, ¿sí? 70,85,6, ¿sí? Aprieto, ¿sí? 70,85 sería la cuota, ¿sí? En realidad lo que hemos hecho acá es aplicar esta ecuación que Excel trae la función, ¿sí? Pero bueno, podríamos trabajarlo a mano. 1 más 0,03 a la 24 menos 1 sobre 0,03 1.03 a la 24, ¿sí? Eso me daría este factor, lo divido por 1200 y eso me da A, ¿sí? Que es lo que acabo de hacer en Excel, ¿sí? Excel tiene la función esa de pago. ¿Está claro? ¿Sí? Yo acá, fíjense que he usado esa función, ¿sí? Pago, borro esto, ¿sí? He usado esa función. ¿Cómo es? Teniendo en cuenta la tasa efectiva mensual y la cantidad de meses, ¿sí? Y ¿cómo es? La deuda total, ¿sí? Fíjense que acá, en cualquier renglón, está referido también a 3 a 24 y siempre lo estamos calculando sobre la deuda total. O sea, acá está fijando esta celda de 1200, ¿sí? También podría yo escribir el saldo acá y referirme a esta celda de acá arriba, ¿sí? A esta de acá arriba, en lugar de esta, ¿sí? Y también dejándola fija, y acá igualar, yo acá puse 1200, pero podría igualar acá y tendría un sistemita de cálculo mejor, ¿sí? Bueno, acá la deuda la tengo que escribir en este renglón, ¿sí? Yo esta planilla ahora después la envío. Bueno, estamos entonces hasta acá. He calculado cuánto va a ser la cuota, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el sistema francés? El sistema francés funciona así. Yo debo 1200 pesos, ¿sí? Lo primero que voy a calcular es el interés, ¿sí? El interés va a ser 1200, el 3% de 1200, ¿sí? Fíjense, el 3% de 1200. Ese es el interés que yo pago, ¿sí? Porque durante un mes, cuando
transcurre un mes, yo tengo que pagar 1.200 pesos. ¿Está? Entonces, el interés que pago es del 3%. Yo en este caso hago el cálculo y tengo que pagar en la primera cuota 36 pesos de interés. ¿Sí? Como la cuota es de 70 a 86, que la calculé con el sistema ese, con la ecuación de la cuota, ¿sí? Entonces puedo despejar la amortización, la devolución efectiva, ¿sí? La devolución efectiva va a ser la cuota menos lo que pago de interés, ¿sí? Y entonces la amortización es, como la cuota es de 70 a 86, el interés es de 36, la amortización, o sea, la devolución del préstamo es 34,86. ¿Cuánto debo después de pagar eso? Y debo 1.200 que debía antes, menos lo que devolví efectivamente. ¿Sí? 1.200 menos lo que devolví efectivamente. ¿Sí? Y eso entonces me da mi nueva deuda. ¿Sí? Borro estos renglones. Borro estos renglones para calcularlo. ¿Sí? Fíjense, yo debo ahora. Esto también lo borro. Y este también. ¿Sí? No miren para abajo, sino que voy a hacer el renglón 2. ¿Sí? Yo debo 1.165,14. ¿Sí? Si se quiere, ¿cuánto es el interés que pago? Pago el 3%, esto, por el 3%. Ese es el interés que tengo que pagar, 34,95. ¿Cuánto es la cuota que tengo que pagar? 70,86. La voy a copiar por problemas decimales, ¿sí? Pero podría escribir ahí 70,86. ¿Sí? ¿Cuál es la devolución efectiva que tengo? Y es lo que me queda de cuota que no es interés. ¿Sí? Hago esto, la cuota, menos el interés, y tengo la devolución efectiva. ¿Sí? ¿Y cuánto es lo que paso a deber? ¿Cuál es mi nuevo saldo? Es lo que debía menos lo que devolví. Bien, ¿sí? Ahí en definitiva completé la ecuación. Ven que esto termina en cero. ¿Sí? Esto está hecho para copiarlo así, lo voy a copiar para hacerlo referido, pero en realidad sí voy construyendo la planilla, ¿sí? Podría ir al último renglón, ¿sí? Al último renglón yo debo 68,79, ¿sí? Está bien, debo 68,79 y el último renglón tiene lo que debo por el 3% de interés, ¿sí? Y la cuota es 70,86 menos, ¿sí? Mi cuota menos, perdón, la cuota no, la devolución efectiva, la amortización es la cuota menos el interés que estoy cobrando, 68,79, ¿sí? Y el saldo es lo que debía menos lo que devolví efectivamente y tiene que llegar a cero, ¿sí? ¿Sí? Copio nuevamente, arrastro esto para que no quede. Bueno, después le agrego la leñita, ¿sí? O sea, llego a cero. Fíjense que la última cuota, ¿sí? Esto llega a cero, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona el sistema alemán. ¿Se entendió entonces el sistema francés? Vamos a ver cómo funciona el sistema alemán. El sistema alemán lo que hace es tener la amortización constante. Entonces yo tengo que agarrar mi deuda y dividirla por el número de periodos. ¿Sí? El sistema alemán es de más fácil cálculo. ¿Sí? La amortización, o sea, yo acá no voy a calcular la cuota sale de hacer amortización más interés, ¿sí? Lo que yo tengo siempre constante es la devolución efectiva, ¿sí? La amortización, ¿sí? Entonces, 1.200 dividido 24 me da estos 50 de acá, ¿sí? ¿Cuánto es el interés? El interés es el 3%, o sea, de la misma forma que calculaba acá, el 3% del saldo, ¿sí? Acá es 36, que es el 3%, ¿sí? El 3% de la deuda, ¿sí? Entonces la cuota ahora, o sea, ahora no tengo que despejar nada, sino que uso la ecuación tal cual está. La cuota es de 86. Fíjese que acá la cuota es más alta que esta primera cuota, ¿sí?
y yo debo 1200 menos lo que devolví efectivamente, devolví 1150, ¿sí? En cualquier parte, de la cuenta, ¿sí? 50 es la amortización, ¿sí? Siempre la misma. Calculo el interés, es el 3% de lo que debo, perdón, es el 3%, perdón, el 3% de lo que debo, ¿sí? Y la cuota es esto más esto, ¿sí? Y acá me queda el sistema armado. Vamos a volver a poner la fórmula como estaba, pero bueno, yo podría ir haciéndolo a mano esto. Obviamente, en la última cuota debo 50 pesos, ¿sí? Cuando llego a la última cuota debo 50 pesos, la devolución efectiva es 50 pesos, ¿sí? Pero tengo que pagar el interés de esos 50 pesos, el 3% de esos 50 pesos, así que la cuota va a ser de 51,50 y acá la deuda va a ser esto menos esto, llego a cero, ¿sí? Fíjense que acá al final la cuota es más chica, ¿sí? Sí. Acá la cuota es 51,50 y acá es 70,86, ¿sí? Fíjense que acá es más grande y acá es más chica, ¿sí? Pero en algún momento del tiempo, hay una reversión, ¿no? Va a ser la cuota más chica, ¿sí? ¿En qué sistema voy a pagar más o menos? ¿En qué sistema? Los sistemas dijimos que son equivalentes. ¿Eso quiere decir que devolvemos la misma plata? No. Quiere decir que desde el punto de vista financiero nos resulta equivalente porque le da el mismo tratamiento al valor tiempo del dinero y el riesgo, ¿sí? Le da el mismo tratamiento a la tasa de interés. O sea, trabaja con la misma tasa de interés, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Los sistemas son equivalentes desde el punto de vista financiero. ¿Eso quiere decir que devolvemos la misma cantidad de dinero? No, no quiere decir eso. Quiere decir que a mí me daría lo mismo elegir uno u otro. Lo que pasa es que si yo devuelvo antes, voy a pagar menos, ¿sí? Porque me corre menos interés, ¿sí? Cuanto antes devuelvo, menos voy a pagar. Fíjense, si yo sumo acá la amortización, obviamente me da los 1200 pesos que debo, y si sumo la amortización en el sistema francés, también me va a dar los 1200 pesos que tomé de deuda, ¿sí? La devolución efectiva es la misma en los dos, o sea, yo estoy devolviendo todo el préstamo, ¿sí? Fíjense que el interés es más grande en el sistema francés que en el sistema alemán, y la suma de las cuotas es más grande en el sistema francés que en el sistema alemán. ¿Por qué se da eso? Y porque en el sistema alemán las primeras cuotas son más grandes. Entonces si se quiere también la amortización, la devolución efectiva, es mayor. Entonces yo estoy devolviendo el crédito, estoy devolviendo la deuda más rápido, ¿sí? Antes en el tiempo. Entonces, como devuelvo antes en el tiempo, el interés que me cobran es menor, ¿sí? Fíjense que el interés acá como debo lo mismo es igual, pero vayamos por acá, ¿ven? Acá como ya llego a que debo 700 y estoy en este momento debiendo 800, el interés que me están cobrando en este momento es más chico, ¿sí? O sea, esto tiene una devolución más rápida. ¿Eso quiere decir que el sistema alemán es mejor que el sistema francés? ¿Eso quiere decir? No, dijimos que los sistemas son equivalentes. O sea, ¿de qué depende esto? Y depende de la disponibilidad de plata que yo tenga, ¿sí? De entrada, tengo que afrontar una cuota más grande, ¿sí? Si yo tengo esta posibilidad de afrontar la cuota más grande, posiblemente me convenga más el sistema alemán. O sea, ¿para qué voy a tener deuda si puedo pagar? ¿Sí? Este lo que tiene que es constante en el tiempo, ¿sí? Hay una cosa que no estamos poniendo ahora, que es la inflación, ¿sí? No estamos considerando inflación, estamos considerando un sistema en una economía sin inflación, o sea, cómo funcionaría esto. Si le ponemos la inflación, podría llegar a cambiar un poco la cosa, pero ahora
En un próximo video le ponemos inflación, ¿sí? Pero está claro entonces los sistemas de cuotas, ¿sí? Dijimos, el sistema francés es con cuota constante y paga un mayor interés, ¿sí? Un mayor interés, ¿por qué? Y porque devuelve más lento en el tiempo. O sea, el sistema alemán, las primeras cuotas son más grandes, entonces eso hace que el interés que yo pague sea menor, ¿sí? Pero reitero, los sistemas son equivalentes porque trabajan con la misma tasa. Esto no quiere decir que sean iguales, ¿eh? Son equivalentes desde el punto de vista financiero. Yo después, para elegir, tendré que ver cuál me conviene, ¿sí? Si yo voy a hacer una cosa acá voy a poner el 10%, voy a subir mucho la tasa para mostrar mucha diferencia entre los sistemas, ¿sí? Fíjense que acá el sistema alemán, el total de la devolución es 2.700 y acá es 3.200. O sea, yo en este sistema pagué 500 pesos más que en este, ¿sí? Pero devolví más rápido, ¿sí? Seguramente estas tasas de interés son para una economía inflacionaria, entonces yo no puedo mirar esto sin inflación, ¿sí? Y además, otra cosa que pasa es que acá tengo que pagar mucha cuota de entrada, ¿sí? Exagerando. Si pongo esto al 30%, ¿sí? O sea, en la primera cuota tengo que pagar, ¿sí? Digamos 410 y obviamente tengo mucho más diferencia entre los sistemas, ¿sí? Pero ¿por qué es eso? O sea, porque en este estoy devolviendo de antemano. Acá pago una cuota de 410, acá una cuota de 360. ¿Sí? Fíjese cuánto es. Siempre la amortización de acá son los 1.200 pesos, siempre estoy devolviendo los 50 pesos. ¿Sí? O sea, no cambia cuando cambio la cuota. ¿Sí? Siempre devuelvo los 50 pesos. Y acá sí cambia la cuota cuando cambio la tasa. ¿Sí? O sea, la cuota depende de la tasa. Acá fíjense que siempre queda que devuelvo los 50 pesos, ¿sí? Esos valores son para exagerar, ¿sí? Esta planilla que está acá, lo digo, aprovecho para decirlo ahora. Si yo pongo 12, esto va a llegar a 0 en 12 y habría que descartar todo esto de acá abajo, ¿sí? Esto habría que esto de acá abajo habría que descartarlo, ¿sí? Para tener un sistema de 12 cuotas, ¿sí? No está automatizado en la planilla, ¿sí? Pero fíjense que llega a 0 en 12. Si acá le pongo 6 cuotas, esto va a llegar a 0 en 6 cuotas, ¿sí? Y esto habría que descartar, ¿sí? Siempre tenemos la devolución, la amortización 1.200, ¿sí? O sea, queda hecho un simulador un poco casero, ¿sí? Acá lo mismo, ¿no? En esto. Fíjense que 6 cuotas, esto llega a 0 en la cuota 6, ¿sí? Y habría que descartar todo esto de acá abajo. No vamos a descartar nada, ¿sí? Y acá vamos a poner 24, ¿sí? Si tuvieran que hacer 36, obviamente que hay que agregar renglones, porque esto no va a llegar a 0, va a llegar a 0 cuando esto diga 36, ¿sí? Bueno, creo que es todo. Ah, no. Vamos a hacer así. Bueno, sigo después de esta pausa, ¿sí? Ustedes no notaron la pausa, pero miren, voy a ir al Banco Nación. Banco Nación, ¿sí? Puse acá préstamos en efectivo, ¿sí? Préstamos en efectivo y toqué acá, Nación Libre Destino, ¿sí? Y acá me informa, miren, Nación Libre Destino, usuarios, qué sé yo, hasta 1.000.000 de pesos, 72 meses por sistema francés, ¿sí? 72 meses por sistema francés, y acá me informan la cuota, 59,36 es la tasa, ¿sí?
Este es el CFT que yo decía, el CFT de esta tasa y el CFT de esta. ¿Por qué tiene CFT? Porque ¿por qué tiene CFT? Porque tiene comisiones, ¿sí? Comisiones, hay que pagar algo, ¿sí? Y tiene algún costo de otorgamiento, seguramente, seguro que yo. Y el IVA, que yo no he dicho nada, pero no trabajo con IVA, pero el IVA se trabaja con los intereses, ¿sí? Fíjense acá, yo he puesto que si me dan 500.000 pesos a 72 meses, la primera cuota acá dice que es de 25.000. ¿Sí? Fíjense acá, fui a mi simulador y lo cambié. Puse más o menos el 60%, como dice acá, de la tasa nominal anual, 60%. ¿Sí? Y fíjense que la cuota es de 25. 25,7, o sea, me da diferencia obviamente porque acá yo estoy trabajando con el 60 y acá de 59 y pico y tendrá gasto, pero más o menos cerquita, ¿sí? ¿Sí? Y después, qué sé yo, acá en el banco francés, por ejemplo, préstamos personales, financiación, amortización, préstamo a tasa fija con sistema de amortización francés, ¿sí? Francés, esto UVA, después lo miramos, y acá también, sistema de amortización francés, ¿sí? Podría haber algún sistema alemán, no he encontrado, pero bueno, es más común el francés porque es la cuota constante. Generalmente los préstamos personales son con sistema francés porque trataríamos de igualar esta cuota con mi sistema de ingresos. Los préstamos personales generalmente son al tipo que tiene un asalariado. Muchas veces el sistema alemán está más destinado a empresas, digamos, porque podría ser que yo tenga disponibilidad de fondos más rápido. En cambio, si yo le presto plata a alguien que tiene un salario siempre más o menos constante, ¿sí? Lo mejor sería un sistema que se mantenga constante en los pagos y no en la devolución efectiva, ¿sí? Entonces, generalmente los préstamos personales a personas son con sistema francés. Esto es general, no digo que hay que hacerlo de una forma o de otra. Bueno,